Hola, en este video quiero darte una breve visión general de las funciones más importantes en Tesoro CRM. Esto no es fácil, ya que nuestra plataforma tiene muchas funcionalidades y pequeños detalles que merecen atención y explicación. Así que tendré que omitir algunas cosas, que esperamos poder tratar en futuros videos. Además, es importante mencionar que en esta demostración todos los datos son ficticios. Otro comentario es que estamos grabando esta demostración con el idioma inglés seleccionado en la configuración del usuario. Tesoro CRM está disponible en varios idiomas como neerlandés, inglés, español, alemán, polaco, etc. Nuestro objetivo es añadir todos los idiomas europeos, dado la presencia internacional en el sector inmobiliario de España. Cuando inicias sesión en Tesoro, siempre llegas al panel de control. La idea detrás del panel de control es darte, como agente inmobiliario, una visión completa de tus tareas diarias y otros asuntos que son importantes para ti. Arriba encontrarás deals, nuevos clientes potenciales y el valor promedio de las ofertas, que actualmente es 0. También hay una sección para notificaciones. El segundo bloque es para actividades. Estas son para hoy y mañana. En Activitaten encontrarás tareas, reuniones, visitas o llamadas telefónicas que debes atender. La tercera sección trata sobre ofertas con propiedades preseleccionadas, que es una de nuestras funciones más importantes en el panel de control. Estas son propiedades que coinciden con los criterios vinculados a tus ofertas. Cada línea aquí representa un trato, y al lado verás el número de propiedades preseleccionadas para ese trato. Veamos más de cerca el trato para Adrian Newey, que tiene 3 propiedades preseleccionadas. La idea es que esta sea tu lista de tareas cuando comiences tu día. Tu objetivo es vaciar esta lista. Para hacerlo, vamos, entre otras cosas, al trato de Adrian Newey. Nos encontramos ahora en la interfaz de tratos. Hemos llegado a la pestaña Propiedades, donde tenemos 3 propiedades en la columna de preselección. En Tesoro creemos que es crucial que tú, el corredor, tengas siempre el control total sobre lo que sucede en un trato. Aunque algunos procesos pueden ser automatizados, debes asegurarte de que cada automatización se adapte a tu flujo de trabajo y decisiones. Mi tarea aquí es dejar vacía la columna Preselect. Debo decidir si estas propiedades son una buena opción para Adrian. Rechazo una y muevo las otras 2 a la columna Propuesta. Si volvemos al panel de control y actualizamos, el trato de Adrian Newey ha desaparecido de la lista. Repito este proceso para los tratos restantes, hasta que todas las filas hayan desaparecido. Ahora volvamos al trato de Adrian Newey. En su información de contacto, vemos un pequeño icono que indica que es un usuario del portal. El portal de clientes es una función que permite a los clientes responder directamente. Cuando proponemos propiedades, Adrian recibe un correo electrónico con un enlace a su portal personal de clientes para verlas. El portal de clientes está diseñado con un enfoque de Mobile First. Más tarde este año también habrá una versión de escritorio. Aquí Adrian puede ver las propiedades que hemos añadido a la Proposed Lane. Las nuevas propiedades están en la sección New Properties. Adrian también ve en su panel cuándo debe evaluar propiedades y cuáles ya ha evaluado. Puede hacer clic en una propiedad para ver todas las fotos y una descripción detallada. Tan pronto como haga clic en una propiedad recién añadida, en el Kanban la propiedad se moverá a pendiente. Si luego indica que tiene interés, esta propiedad se moverá a interesado. Cuando no esté interesado, se le preguntará por qué no. La propiedad se moverá entonces a rechazado, y la razón de ello se guardará. Para las propiedades marcadas como Interested, puede solicitar una visita proponiendo un máximo de 3 fechas y horas diferentes. Estas se guardarán
y tú, como agente inmobiliario, recibirás una notificación y deberás tomar medidas al respecto. El agente inmobiliario es quien confirma la cita. Cuando la propiedad ha sido visitada, el cliente puede dar una calificación de 1 a 5 estrellas. El portal del cliente ofrece una gran ventaja tanto para el agente inmobiliario como para el cliente. El agente puede seguir al cliente en la evaluación de la propiedad y el cliente tiene una visión clara de todas las propiedades que se le han ofrecido. Y gracias a la calificación de estrellas, mantiene un resumen de qué propiedades tiene en la lista corta. Además, el cliente también tiene la posibilidad de hacer una nota sobre una propiedad y fotos. Vamos a hablar sobre los leads dentro de Tesoro. Los leads provienen de diferentes fuentes y puedes usar vistas personalizadas para gestionarlos, como leads calientes o leads activos. Una vista es un conjunto guardado de columnas y filtros que puedes crear como usuario. Vamos a crear un nuevo lead, pero esta vez a través del sitio web. Las páginas web que construimos para nuestros clientes están separadas de la plataforma CRM de Tesoro. Esto nos permite construir sitios web de manera muy flexible. Y como ofrecemos las propiedades a través de nuestra API de sitio web, también es posible que desarrolladores web externos utilicen nuestra API para colocar propiedades en el sitio web. Además de las propiedades, también hemos incluido los formularios de lead en la API del sitio web. Y ahora vamos a hacer uso de eso. Ahora completamos el formulario de lead en nuestro sitio web y regresamos a Tesoro CRM. En segundo plano, ya se han enviado correos electrónicos para informar tanto al cliente potencial como a la gente sobre el nuevo cliente potencial. Ahora veamos la nueva oportunidad. Como puedes ver en esta página, tenemos un stepper. El stepper nos ayuda a seguir el proceso y también a ver en qué etapa estamos con esta oportunidad. El objetivo es calificar y convertir la oportunidad. Esto incluye contactar, hacer preguntas y recopilar información como un presupuesto de precio, tipo de vivienda, ubicación, etc. Después de contactarlo, puedo editar su perfil con los detalles necesarios. Una vez que se hayan guardado todos los datos requeridos, puedo calificar el lead. El siguiente paso es convertir el lead en un trato. Un lead se convierte en un contacto y podemos establecer una fecha de cierre y un presupuesto estimado. El sistema convierte el lead en tanto un contacto como un trato. Tesoro nos envía después de la conversión al nuevo trato. Si miramos la pestaña Información de contacto, vemos a nuestro nuevo comprador potencial con el estado principal y el rol de comprador. Podemos agregar varios contactos, como la pareja, un abogado o un colega agente inmobiliario. Esto es útil para poder contactar rápidamente a todas las partes involucradas. Si miramos la pestaña de Propiedades, vemos que Tesoro ya ha encontrado algunas coincidencias que cumplen con los criterios. Estas ahora se colocan en la fase de preselección para este nuevo trato. Enviemos ahora un correo electrónico de bienvenida al contacto principal. Cabe señalar que en la plantilla falta algo que se añadirá en una versión futura, y son las variables de contacto en la plantilla. Por ahora lo hacemos manualmente. Por cierto, es posible ajustar el contenido de la plantilla si se desea. Elijo la plantilla que quiero usar y envío el correo electrónico. El correo electrónico se envía entonces al contacto principal. Debido a que los correos electrónicos tienen un código en la parte no visible, sabemos que todas las respuestas a este correo electrónico son parte de este trato. Ahora vamos a crear una tarea para este trato. En esta tarea también voy a incluir a un colega que podría apoyarme. Esto se hace a través de mentions. Al colocar una arroba, aparecen colegas que puedo seleccionar. El colega recibe una notificación de que ha sido mencionado en algún lugar y puede ir allí con un solo clic. Una vez que la tarea está creada, vemos que se puede hablar internamente sobre la tarea. Esta opción también la ves en otros elementos como llamadas y notas. Esto es especialmente útil en una oficina donde un equipo colabora, ya sea de forma remota o no. Un medio poderoso para comunicarse. Nada se pierde y todo permanece muy organizado. ¿Cómo llegan los listados a Tesoro CRM? Aparte del hecho de que podemos ingresarlos manualmente,
lo que puede venir, por ejemplo, a través de un lead de vendedor y un trato, también podemos usar un feed XML de colegas agentes inmobiliarios para importarlos. La creación de un feed XML se realiza en la configuración bajo importación XML. Al crear un feed XML, podemos configurar de antemano varios aspectos, como qué agente se asigna a los listados y qué estado reciben. Algunos feeds XML necesitan algo de trabajo antes de que puedan ser utilizados. Si se trata de un feed XML perfecto, entonces podríamos configurarlos por defecto en activo y publicar en el sitio web. A veces las listas en el feed XML no se ajustan completamente a nuestros deseos, entonces podemos ajustarlas manualmente. Excluimos cosas, como ciertos lugares o el tipo de lista y el rango de precios. Así mantienes el control sobre lo que entra en vuestro portafolio. Ahora echemos un vistazo a las propiedades. Como vemos, tenemos muchas propiedades en la base de datos. Eso está bien, pero requiere una buena organización. Por eso tenemos un sistema de filtros extenso y recomendamos también aquí usar las vistas. Casi todos los componentes de datos se pueden filtrar. En un futuro cercano, pondremos a disposición más datos para filtrar. Las propiedades también requieren mantenimiento, como colocarlas en el sitio web o en los muchos portales como Idealista, Quero, ThinkSpain y más. Por eso los filtros y las vistas en combinación con las ediciones masivas son tan poderosos. Y para dar aún más fuerza, también tenemos etiquetas a nuestra disposición. Las etiquetas se pueden usar para agrupar datos de manera muy rápida y a veces muy temporal. Las etiquetas no solo están disponibles en propiedades, sino también en otras interfaces, como, entre otras, leads, tratos, contactos y mucho más. Hemos llegado al final de nuestra demostración. Como ya dije, hay mucho más por descubrir, pero espero que así hayas obtenido una buena idea de las funcionalidades principales de Tesoro CRM. Y no olvides, estamos solo al principio. Hay mucho más en nuestra hoja de ruta. Nos encantaría dar la bienvenida a su oficina también. Gracias por el interés en Tesoro CRM y hasta pronto.